La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Todos experimentamos algo así. Alguien dice, siga derecho y gira a la derecha, siga 1 kilómetro hacia el norte, gira a la izquierda en el semáforo, cruce el puente y en la próxima gira a la derecha. Ah, no, la próxima a la izquierda. Busca el cementerio y gira a la derecha inmediatamente. La calle se divide, tome la de la izquierda, es la tercera casa a la derecha. Y usted probablemente diga, disculpe, tengo un GPS, solo deme la dirección. Buscar señales es difícil hasta en la luz del día, y es más difícil de noche, especialmente si está lloviendo. Aunque sin ningún tipo de señales, nos perderíamos sin ninguna esperanza. Bueno, su Biblia es como un mapa de los eventos proféticos que se están desarrollando ahora mismo y en un futuro próximo. ¿Sabe usted dónde están estas señales que debemos seguir para entender el futuro? Amigos, en el programa de hoy vamos a ver cómo podemos prepararnos para aquel gran día, cuando Jesucristo retornará y traerá paz y júbilo a esta tierra. Llamamos a este programa El Mundo de Mañana, porque visualizamos aquel tiempo cuando habrá paz y felicidad en esta tierra. Para entender qué tan cercanos estamos de este nuevo mundo, vamos a mostrar desde la Biblia 6 señales que nos ubican en los últimos días. Mucha gente con la que hablo ya sabe que estamos en los últimos días. Puede que le haya sido dicho que el mundo continuará por siempre como siempre lo ha hecho. ¿Pero está seguro que esto sea verdad? Usted debe ser consciente que Dios promete protección para usted y sus seres amados de los problemáticos días que se avecinan. Esto requiere algunos cambios en su vida, pero la recompensa superará por mucho el compromiso que Dios le pide a usted. Le ofreceremos este folleto gratuito, 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Asegúrese de contactarse con nosotros para requerir su copia gratis. Amigos, la profecía bíblica revela las señales de los últimos días de esta era. Usted debe conocer estas señales que prueban que estamos en el tiempo del fin. Acompáñenos. Una calurosa bienvenida a todos los oyentes del Mundo de Mañana. De acuerdo a su Biblia, estamos viviendo en los últimos días. En algunos pasajes, estos días son llamados tiempos postreros, o también los tiempos del fin, pero de lo que estamos seguros es que no estamos viviendo en tiempos normales. No podemos dejar de lado la clara evidencia de que Jesucristo y los profetas predijeron un tiempo de crisis en los tiempos del fin. Nos encontramos en los últimos días. ¿Cómo podemos saberlo? Permítame darles 6 señales que lo prueban directamente desde la Biblia. ¿Cuál es la primera señal? La señal número 1 es las señales de Daniel. Permítame darle un poco de trasfondo. El profeta Daniel del Antiguo Testamento vivía en Babilonia en el 6º siglo a.C., cuando le apareció un ángel para revelarle lo que acontecería al final de la era. En el capítulo 12 de Daniel, versículo 1, leemos: «Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces». Jesucristo llamó a esto la gran tribulación, en referencia al peor tiempo en toda la historia de la humanidad. El versículo 4 continúa diciendo: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro, y la ciencia se aumentará». Muchos correrán de un lado a otro. ¿Qué significa esto? Dios estaba prediciendo un tiempo como nunca hubo otro en la historia, cuando a la gente le será posible viajar en un día lo que se llevaría meses en un barco de vela. Los autos, trenes y aviones multiplicarían la distancia que podemos viajar en un día. ¿Cuánta gente cree usted que viaja en avión cada año?
Veamos cómo se incrementaron los números. En 1940, 3 millones de personas volaban en avión. Para 1975, el número había ascendido a 205 millones. Para el 2000, se incrementó a 638 millones. En el 2006, hubo un avasallador incremento, alcanzando la cantidad de 2.000 millones de personas viajando en avión. ¿Y qué hay del incremento de conocimiento? En 1995 había solamente 16 millones que usaban la Internet, lo cual era el 0.4% de la población del mundo. Para el 2009 había alcanzado los 1.700 millones, o sea, una de cada 4 personas que viven en la Tierra. ¿Y qué hay de los teléfonos celulares? Silicon India cree que en el 2014 se alcanzó la suma de teléfonos celulares, sobrepasando los 7.300 millones. Esto significa uno por cada hombre, mujer y niño en el mundo. Ha sido una explosión de información y conocimiento, como nunca antes en la historia. Así es, Daniel profetizó que el conocimiento se incrementaría, y hemos visto esta fascinante profecía cobrar vida ante nuestros ojos. ¿Por qué debe suceder esto? Justo antes de que retorne Cristo a este mundo, se reducirá a que la gente será informada casi instantáneamente de lo que acontece en otras partes del mundo. Permítame explicar por qué esto es importante. En Apocalipsis capítulo 11, leemos acerca de los 2 testigos que profetizarán durante 3 años y medio en Jerusalén. Al final de estos días, nos es dicho en el versículo 8, que la bestia los matará. Dice, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones, y escuchemos ahora, verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Esto ha pasado a ser posible por primera vez en la historia, ya sea por televisión vía satélite o en las pantallas de los celulares, poder ver lo que acontece alrededor del mundo todos juntos a la vez. Veamos ahora algunas profecías específicas que nos ha dejado Jesucristo para nuestros días. Aquí tenemos la segunda señal para considerar. La señal número 2 es engaño religioso. Los discípulos le hicieron a Jesucristo una importante pregunta. En Lucas capítulo 21, versículo 7, dice lo siguiente. Le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de suceder? Entonces él dijo, Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy él, y el tiempo está cerca. No vayáis, pues, en pos de ellos. El engaño religioso se encuentra alrededor nuestro. Nuevas doctrinas, ideas y creencias extrañas que no pueden ser encontradas en la Biblia aparecen diariamente. Y no son solamente los religiosos los que intentan engañarnos, sino los ateos también. El académico de Oxford, Richard Dawkins, publicó un libro titulado La ilusión en Dios, para contrarrestar la creencia en Dios. Con él se juntaron otros para emprender una ofensiva hacia aquellos que no tienen certeza de la existencia de Dios. Estoy seguro que usted quisiera incrementar su fe y su creencia en Dios. Usted debe estar seguro de lo que cree. Por eso Roderick Meredith y Richard Ames nos dicen, no nos crea a nosotros, pruébelo desde su Biblia. Notemos ahora lo que nos es dicho en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En una oportunidad existía solo una iglesia verdadera, la que había establecido Jesucristo cuando estaba en la tierra, y poseía la pura y verdadera doctrina. Créase o no, enseguida después de la muerte de Cristo, el espíritu del anticristo se infiltró en la iglesia. Notemos lo que dice en el versículo 3. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. ¿Puede creerlo usted? Juan escribió esto alrededor del año 90, solo 60 años después de que Jesucristo haya fundado su iglesia en la tierra.
Jesucristo dijo: las puertas del Hades o el sepulcro no prevalecerán contra ella. Pero esto no lo detuvo a Satanás de intentar destruir la verdadera iglesia. Así es, el espíritu del anticristo está con nosotros hoy en día. Asegúrese de orarle a Dios y pedirle la sabiduría y la visión para discernir el verdadero espíritu de Dios y aquel que es del anticristo. Él le dará ese don. Así usted podrá decidir por la verdad y no ser engañado. Cerca de un tercio de la Biblia es profecía. Muchos pastores de iglesias prefieren dejar de lado la profecía porque no pueden entender el simbolismo. Para entender la profecía bíblica debemos aplicar un importante principio. Es el siguiente: la Biblia se interpreta a sí misma. Al estudiar toda la Biblia y pedirle a Dios que nos abra la mente a su verdad, uno puede saber lo que nos depara el futuro. Hoy estamos descubriendo pruebas en la Biblia de que estamos en los últimos días. Jesucristo le respondió a sus discípulos la pregunta de cuándo vendrían los últimos días antes de su segunda venida. Y nos dejó señales que nos muestran la manera de entenderlo. Recordemos, la primera señal que vimos era las señales de Daniel. Y la segunda era engaño religioso. Antes de seguir con la próxima señal del fin de esta era, permítame ofrecerle este folleto: 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Hoy estamos viendo las señales que vendrán antes del retorno de Jesucristo. La señal número 3 es guerras y rumores de guerras. En Lucas capítulo 21, versículo 9, nos es dicho: pero cuando oyereis guerras y disturbios, no os aterréis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero aún no es el fin. Mateo lo dice de la siguiente manera en su evangelio: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. El número de conflictos donde un ejército pelea contra otro en guerra tradicional ha declinado en los últimos 20 años, pero lo que está tomando lugar ahora son conflictos donde el enemigo no viste uniforme. Este nuevo combatiente puede infiltrarse entre la multitud, quizás en un autobús en Londres, y explotarse a sí mismo junto con los pasajeros. Puede disparar un misil a un país vecino. Y no pelea bajo las reglas de la Convención de Ginebra. Hoy en día tenemos guerras y rumores de guerras. Veamos ahora la cuarta señal. La señal número 4 es terremotos, hambres y pestilencias. Jesucristo le dijo a sus discípulos que habría terremotos, hambres y pestilencias, o sea, epidemias de enfermedades. ¿Ha notado el incremento en la actividad sísmica? ¿Recuerda el devastador sismo de Haití? Con una terrible pérdida de vidas, en un país que ya estaba en una profunda pobreza y sufrimiento. Los escépticos dirán: "Oh, siempre han habido terremotos, y hoy no hay ninguna diferencia". Pero escuchemos lo que dice el apóstol Pedro de aquellos que dudarían en los últimos tiempos. En 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, leemos lo siguiente: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaban desde el principio de la creación. Jesucristo profetizó de un tiempo de terremotos, como parte del principio de dolores. Estos eventos sísmicos se van a incrementar hasta que, como leemos en Ageo capítulo 2, versículo 6,
porque así dice el Eterno de los ejércitos. De aquí a poco aún yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Es predicho que los tsunamis y los maremotos provocados por huracanes arrasarán las ciudades costeras. En Lucas 21:25 leemos: Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de naciones en confusión, bramando el mar y las olas. Pregúntele a alguien que vivía en Nueva Orleans el 29 de agosto del 2005, cuando el huracán Katrina golpeó la costa del Golfo, y le dirá lo que un golpe de tormenta puede causarle a una ciudad costera. El hambre es un espectro que amenaza las vidas de millones de personas. La Tierra está habitada por más de 7.000 millones de personas, de los cuales más de 1.000 millones no tienen suficiente para comer. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 3.1 millones de niños mueren por malnutrición cada año, y millones de otros nunca alcanzan a desarrollarse por completo en altura o peso. Dios habla de un tiempo que se aproxima, cuando las naciones occidentales también encararán hambres y pestilencias en sus propias tierras. Es difícil de entender, porque hoy en día tenemos gran cantidad de alimento al punto de que desperdiciamos mucho de lo que nos es servido. Pero en Deuteronomio capítulo 32, versículo 24, Dios profetiza de nuestros días, hablándole a los descendientes de Israel, que pueden ser encontrados en los descendientes de Estados Unidos, Canadá y en Europa Occidental, así como también en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Veamos lo que Dios profetizó para esta gente para un futuro próximo. Serán consumidos de hambre y devorados de fiebre ardiente y de destrucción amarga. De fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Dios está llamando a esta gente a que despierte. Él quiere que todos nosotros cambiemos nuestros caminos. Nos llama antes que sea muy tarde. Considerémoslo. El tiempo se está acortando para que nos arrepintamos de la forma en que vivimos. Nos es advertido en Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, dice el Eterno Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Yo dije que les daría 6 señales de que vivimos en los últimos días. Hasta ahora hemos visto 4 de ellas. La señal número 4 era terremotos, hambres y pestilencias. Antes de seguir con la quinta, notemos lo que Jesucristo le dijo a los fariseos y a los saduceos. En Mateo capítulo 16, versículos 2 y 3, dijo lo siguiente: Cuando anochece decís, habrá buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene arreboles y está nublado. Hipócritas, que sabéis discernir la faz del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Asegúrese de no estar inconsciente de las señales de los tiempos. Mucha gente está enceguecida de las señales de los tiempos, pero usted puede entenderlas. Queridos oyentes, nosotros estamos aquí para ayudarles y darles entendimiento de aquellas señales que se aproximan, que otros a su alrededor no pueden ver o inclusive rehúsan ver. Abra sus ojos y permita que Dios le muestre lo que está haciendo. Dios es el único que conoce el fin desde el principio. Él es el que hace que acontezcan los eventos de acuerdo a su propia agenda, y nos ha revelado su verdad en la profecía bíblica. En la última parte del programa, les serán reveladas otras 2 de las 14 señales que el folleto revela con respecto al final de esta era. Asegúrese de contactarse con nosotros o visítenos en mundomañana.org. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla.
Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos a todos a la última parte del programa de hoy. Ahora quisiera mostrarles algunas señales con las que se identificará y podrá entender. Verá qué evidente que es para todos nosotros que realmente nos encontramos en los últimos días. La señal número 5 es tiempos peligrosos. Notemos ahora lo que Pablo profetizó que ocurriría en los últimos días. Vayamos en la Biblia a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué dijo esto? Dios lo inspiró a escribir acerca de un mundo que existiría al final de la era. Varios factores contribuirían a estos tiempos peligrosos. Primeramente, en las grandes ciudades, cuando los vecinos no se conocen, esto lleva a la indiferencia y a la frialdad. Tantas veces pasamos gente por la calle y ni siquiera sabemos quiénes son. Y esto lleva a que la gente se traten como extraños, sin afecto natural. Notemos el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Industrias completas se han desarrollado con la intención de la autoestima. Pensemos acerca de las clínicas de cirugía cosmética, los salones de bronceado, los gimnasios de fisiculturismo. Ya sé que voy a ofender a algunos por decir esto, pero es verdad que la riqueza trae la preocupación del amor propio. Después de todo, ¿no es que la supervivencia es la del más fuerte? Y ahora pareciera que la de los más atractivos también. El segundo punto es los amadores del dinero. ¿No hemos visto ya todos el resultado de la ambición por el dinero en los últimos años? ¿Se curará la gente de la codicia del dinero? Ya conoce la respuesta. Es un definitivo no. La naturaleza humana es naturalmente adquisitiva y voraz en su deseo por tener más y más. Notemos en el versículo 3, donde dice que los hombres serán crueles o salvajes, como dicen otras traducciones. ¿Cómo acontece esto? Una vez más, hubo un tiempo cuando la Biblia era la norma por la cual la gente se medía a sí misma, pero tristemente hoy es el canal de entretenimiento, o la opinión de alguien en un show de televisión. Ser agresivo y matón es fomentado en la calle. Hay otra forma de vivir, y Dios quiere que sigamos ese camino. El versículo 4 dice entonces, traidores, impulsivos y vanidosos. ¿Qué pasó con la humildad y la gentileza? Hoy en día es considerado ser débil y una oportunidad para llevárselo a uno por delante. Bueno, Dios está atento y Él promete cuidar a aquellos que son mansos y humildes. El versículo 5 continúa diciendo, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita. La piedad es un don de Dios y no es algo que nos podamos poner. Dios es el poder más grande del universo y Él comparte ese poder con aquellos que se someten a Él y se humillan bajo la poderosa mano de Dios, como nos es dicho por el apóstol Pedro. Santiago dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios dice que hemos sembrado viento y ahora segaremos torbellino. Quizás debería ser un huracán, no solo un torbellino. Nosotros esperamos un tiempo, cuando esta era peligrosa ya haya pasado. Veamos la sexta señal que nos muestra la Biblia de que estamos realmente en los últimos días. La sexta señal es: el Evangelio será predicado. Antes de que llegue el final de esta era, Dios tiene que completar una tarea que comenzó en los días postreros a la creación. El libro de Judas enuncia en el versículo 14, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor viene con decenas de millares de sus santos. Enoc predicó el evangelio del reino de Dios en la tierra. Él sabía que el Señor vendría y establecería el reino del cielo en la tierra, no en el cielo.
Jesucristo gobernará en la tierra durante 1000 años. Así es, en este mundo, desde Jerusalén. Y a usted le es ofrecida la posibilidad de unirse a su equipo. Muchos hombres han continuado predicando el Evangelio del Reino de Dios desde entonces, pero es justo al final de la era que la máxima predicación será alcanzada. Notemos en Mateo 24, versículo 14, un enunciado que hizo el mismo Jesucristo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ha sido hecho esto? No. Se necesita mucha fe para creer que una pequeña obra como esta pueda ser la obra que sea usada por Dios para predicar el verdadero Evangelio, aunque Dios nos dice que no menospreciemos el día de las pequeñeces. El final cumplimiento de esta profecía será justo en medio del tumulto que abrazará a este mundo. En Apocalipsis capítulo 11 y versículo 3, leemos acerca de 2 hombres que culminarán la obra. Son llamados los 2 testigos. Veamos lo que dice. Y daré potestad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos serán los últimos 3 años y medio antes de que el reino milenial de Cristo se establezca en la tierra, y cuando los 2 testigos completen su poderosa misión, sonará la 7ª trompeta, anunciando el nuevo gobierno de Dios aquí en la tierra. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Amigos, estamos viviendo en los últimos días. En el programa de hoy hemos discutido 6 señales de los tiempos del fin. Recordemos, estas son las señales de Daniel, engaño religioso, guerras y rumores de guerras, terremotos, hambres y pestilencias, tiempos peligrosos y el Evangelio será predicado. Nosotros esperamos el retorno de nuestro Mesías, Jesucristo. Usted debe estar listo y debe entender las señales de los tiempos. Asegúrese de requerir este apasionante folleto, 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Y asegúrese de encontrarse con Roderick Meredith y Richard Ames la próxima semana, donde continuarán trayéndole más buenas noticias acerca del mundo de mañana. Ellos le presentarán más información que le ayudará a aprender más del camino de vida que tan poca gente conoce. Wallace Smith y yo también le traeremos información y profecía bíblica que no encontrará en ningún otro programa. Hasta entonces, queridos amigos. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.